Bienvenidos a la casa del Señor, mis hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Vamos a leer juntos Filipenses 2, 1 al 2, y después nos vamos a dirigir a nuestro Señor para que nos ayude en este tiempo, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor, en Filipenses 2, 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a orar, hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Señor para que nos ayude, ¿sí? Señor, muchas gracias por este día tan precioso. Y es precioso y preciado porque es tu día. Porque es el día en el que tu pueblo se junta, se une, Señor, para escuchar tu palabra. Y, Señor, en verdad, que nosotros podamos escuchar este mensaje como lo que es tu palabra. Y aunque es dicho, Señor, por personas falibles, por alguien falible como soy yo, es tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a escuchar tu palabra como lo que es, Señor. Dios mío, te pedimos que bendigas este tiempo, y es imposible que sea bendecido si es que no podemos recibir tu palabra con gozo y con amor. Te pido, Señor, en verdad, que obres en tu pueblo, que me des aún la claridad, Señor, para explicar tus verdades. Dios mío, nos encomendamos en tu santo nombre. Nos encomendamos, Señor, porque, Señor, sabemos que siempre hay el peligro, que nuestro cuerpo esté aquí, pero nuestra mente a kilómetros de aquí. Señor, permítenos estar aquí, escuchar tu palabra y ser animados o confrontados con ella, Señor. Nos encomendamos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos el día de hoy en Filipenses 2, 1 al 2. Y tenemos que recordar algunas cosas para poder entender mejor esta porción de las Escrituras. En primer lugar, recordemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel, está sufriendo en la cárcel, pero él tiene un gran gozo, un gozo profundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está avanzando, ¿verdad? Y podríamos meditar un poco respecto a eso también. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados por nuestros sufrimientos aquí que ni tenemos tiempo para pensar si el Evangelio está avanzando o no? Y peor aún, si está avanzando, nos es muy indiferente para alguno de nosotros. Pero el caso de Pablo es, él está sufriendo en la cárcel, pero él está gozoso. Por lo que hemos leído hasta el día de hoy, él está gozoso porque el Evangelio está avanzando. En segundo lugar, ¿a quién está escribiendo este mensaje el apóstol Pablo? A los filipenses, a la iglesia de Filipos, ¿verdad? La iglesia de Filipos es una iglesia, por la gracia del Señor, sana, pero que está empezando a tener fricciones internas, problemas internos entre ellos, y precisamente Pablo escribe una carta pensando en eso, en las fricciones internas que pueden haber entre ellos, ¿no? En tercer lugar, Pablo en el versículo 1:27 ya les ha dicho a los filipenses, vivan unánimes por el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dos cosas importantes ha dicho Pablo a la iglesia. En primer lugar, que anden juntos, que no haya problemas dentro de ellos, que anden en unidad, y después que ellos luchen. El gran problema, mis hermanos, es que nosotros no solemos entender lo siguiente. El peligro no es tanto la persecución externa. Es decir, uno podría pensar, ¿cuál es el principal peligro para los creyentes de Filipos? ¿Hasta dónde hemos leído? Hasta donde hemos leído. Nosotros sabemos que la iglesia de Filipos está siendo perseguida, ¿verdad? ¿En qué consiste esa persecución? Muchas veces les podía costar la vida, mis hermanos. Y uno podría pensar que el peligro de los filipenses, el peligro para que esa iglesia se destruya, iba a ser las personas que lo están persiguiendo. Pero Pablo no ve precisamente que esto sea el mayor peligro. ¿Saben cuál es el mayor peligro de una iglesia, mis hermanos? No lo que está afuera, sino los problemas que surgen aquí adentro. Ese es el principal problema que tiene una iglesia. Así que
Estés en la iglesia que estés, mi querido hermano y hermana, tu corazón debe ser buscar la unidad. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera tanto. El problema siempre está en que pueda haber divisiones y tensiones entre nosotros. Es por eso Pablo que al principio les dice, debe haber unidad. Debe haber unidad. E insisto en esto, y Pablo insiste en esto, porque nuestra tendencia no es pensar en la unidad de la iglesia. Nuestra tendencia es pensar en nuestra individualidad, en nosotros, ¿verdad? Es decir, tengo tantos problemas, no sé, a veces tengo deudas, gastos, problemas con aquí por allá. ¿En qué momento voy a pensar con los hermanitos, no? No hay tiempo. El Señor comprenderá. Pero la verdad, mis hermanos, es que Pablo insiste una y otra vez en hablar que cuán importante es la unidad de la iglesia. En primer lugar, ¿por qué? Porque el crecimiento de ti como individuo solamente se va a dar de manera sustancial. ¿Dónde? Dentro del cuerpo. E insisto, lamentablemente no lo solemos ver así. Solemos pensar que nuestro cristianismo lo podemos hacer aparte, ¿no? Aparte, o como diríamos aquí en Cusco, apartecito, ¿no? A un ladito, tranquilo, sin molestar a nadie y sin ser molestado por nadie. Pero hasta el momento, el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses ha sido demasiado claro. Es de suma importancia para tu vida, la vida de la congregación también. Entonces, Pablo les está diciendo, debe haber unidad. En el versículo número 27 ya les dijo, vivan unánimes y unánimes por el Evangelio. Es decir, lo que debería unirles es el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Ahora, en esta parte, Pablo comienza recordándoles lo que ya han recibido en Cristo. Ok, ahora, en este versículo, después de haberles dicho todo esto, Pablo en el capítulo 2, versículo 1, les dice lo siguiente a los filipenses. Por tanto, ¿verdad? Si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, y así sucesivamente, en el versículo número 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sí? Está diciendo dos cosas. En primer lugar, dice, si hay X, Y, Z cosa, por favor, manténganse unidos. ¿Sí? El día de hoy va a hablar más sobre la importancia de la unidad. Ahora, no nos dejemos engañar por esta palabra, si hay, ¿no? Este si hay no se refiere tanto a ver si existe la posibilidad de haber, no sé. No es como cuando tú vas a la tienda y dices, señora, si es que tienes, Tito, más, deme eso, ¿no? No tengo, piña, ¿no? No se refiere a eso. Es más como una pregunta retórica. Me explico. Imagínate, o no sé si ustedes han conocido a una persona a la que sus papás le dan de todo, ¿no? Le dan una buena alimentación, le dan una buena casa donde vivir, le ponen en una buena universidad, ¿verdad? Imagínense que esa persona, teniendo todo lo que tiene, no le da la gana de estudiar. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Le aplaudirían a esa persona? No, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Están siendo juzgones con esa persona? No. Ustedes le dirán, oye, amigo o amiga, tienes esto, tienes lo otro, cuánto yo quisiera tener esto otro, y no quieres estudiar. Oye, ponte las pilas, haz algo, ¿verdad? Entonces, lo que tú les vas a decir, por ejemplo, es, oye, si tus papás se están sacrificando para darte lo mejor, sé un poco agradecido. ¿Me dejo entender? Ahora, si es que no es para verificar si sus papás o no se están sacrificando, ¿verdad? Es más bien dando un indicativo de algo que ya es. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando Pablo les dice, si es que hay alguna consolación, si hay alguna consideración de amor, no está queriendo indagar si entre los filipenses hay todas estas cosas. Está recordándoles lo que ya tienen en ellos. Entonces, en primer lugar, de hecho, algunas otras traducciones ni siquiera lo traducen como si es que hay, sino que lo traducen directamente que puesto que hay tal cosa, puesto que hay tal otra cosa, haced esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver en este versículo, mis hermanos, es que Pablo empieza recordándoles lo que ya tienen. Pablo empieza recordándoles lo que ya tienen, y es como nosotros también necesitamos empezar esta vida, recordando lo que ya tenemos. Volvemos al ejemplo de esa persona que no le da la gana de estudiar, ¿verdad?
tienes que recordar, oye, tus papás te dan esto, tienes otro. Y imagínate que la persona te dice, sí, pero no me siento motivado, no tengo ganas. Ok, pero tienes que empezar recordándole qué es lo que ya tiene. No sé si me explico. Entonces Pablo empieza en este versículo recordando a los creyentes qué es lo que ya tienen. Y espero que en estos minutos, mis hermanos, el Señor nos muestre qué es lo que nosotros ya tenemos en Cristo. Nuevamente, Pablo no está haciendo una pregunta. ¿Habrá un poquito de amor por aquí? ¿Habrá misericordia por allá? Él está recordándoles cosas que ya tenemos. Y en un momento vamos a verlas de manera individual, ¿sí? Pero lo primero que quiero que quede claro, mis hermanos, es que Pablo empieza recordando a los creyentes qué es lo que ya tiene. Y es, por extensión, el día de hoy Pablo hablándonos a nosotros y recordándonos qué es lo que nosotros ya tenemos. Insisto, porque no solemos ser conscientes de lo que ya tenemos en el Señor. Solemos estar tan atribulados con nuestros problemas, con nuestros ajetreos, y estamos con la actitud de, ay, si tuviera estito más, si no tuviera estito menos. Y de verdad, y de repente tienes problemas, y ciertamente espero que pasen esos problemas. Pero todas esas cosas pueden hacerte olvidar las cosas que ya tienes en Cristo. Entonces vamos a ver, mis hermanos, cuáles son las cosas que el Señor dice que ya tenemos. En primer lugar, empieza diciendo que si hay algún consuelo en Cristo, ¿verdad? Si hay algún consuelo en Cristo. Nuevamente, dice todas estas cosas. Vamos a leerlo en primer lugar como un todo. Dice, si hay alguna consolación, ¿verdad? Es decir, nuevamente, como lo dirían otras traducciones, puesto que tienen una consolación en Cristo, puesto que tienen el consuelo de amor, puesto que tienen la comunión del Espíritu, y puesto que tienen un afecto entrañable, puesto que tienen misericordia, ¿qué es lo que busca Pablo después de recordar esto? Versículo 2. ¿Qué dice, mis hermanos? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, Pablo les recuerda todo lo que ya tienen con un propósito en común, que haya unidad en la iglesia. Noten que Pablo no está empezando con la palabra diciendo, oye, se están peleando, no se peleen. No se peleen. ¿No se peleen por qué? Porque no se peleen. No es bonito que se estén peleando. Y así que, por favor, todos juntitos, tranquilitos, uniditos. Pablo no está diciendo eso. Pablo va más profundo. Pablo está recordándoles en primer lugar qué es lo que tienen. Hermanos, en Cristo tienen esto y esto y esto. Por lo tanto, tienen que estar unidos. ¿Me dejo entender? No es, nuevamente, regresando al ejemplo de esa persona que no quiere escuchar. No es simplemente que le digas a esa persona, oye, estudia y punto. Se le recuerda qué son las cosas y privilegios que tienen para que puedas estudiar. O para que la conclusión de todas aquellas cosas que tiene lo lleven a estudiar. No es simplemente, oye, estudia de manera seca. Y del mismo modo en Pablo, no es simplemente sean unidos y ya. Él está mostrando, oigan, tienen esto en Cristo, esto también y esto también. Como tienen todo eso, tienen que ser unidos. Ahí es a donde quiere llegar Pablo. Pero ahora vamos a ver un poco a qué cosas está apelando Pablo para apuntar finalmente a la unidad. En primer lugar dice, si hay algún consuelo en el amor, o como lo dicen vuestras versiones, mis hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, ¿verdad? O si hay algún consuelo en Cristo, que se entiende un poco mejor. Y nuevamente, la traducción o el sentido más adecuado sería, puesto que hay un consuelo en Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Recordar, nuevamente Pablo está recordando ciertas cosas, y una de las cosas que Pablo quiere antes de decirle que sean unidos, antes de decir que la iglesia sea unida, está pidiendo que recuerden el consuelo de Cristo. ¿Por qué? El consuelo que Cristo te ha dado debería ser un motivo que te cambie por dentro. Y no solemos pensar tanto en Jesucristo como alguien que nos consuela. Pero si te pones a pensar, todas las cosas que el Señor te da, su perdón, su paciencia, su cercanía en los momentos más difíciles, debería cambiarte por dentro. Y debería mostrarte que las cosas que ha hecho por ti en el pasado y aún las cosas que está haciendo por ti en el presente, debería mostrarte que te está consolando todo el tiempo. Es que si meditas en cuán consoladores
todas las cosas que Él ha hecho por ti, eso debería moverte también a consolar a otros hermanos. No tiene sentido que tú digas, wow, el Señor es de tanto consuelo para mí, y ver a tu hermano que necesita un consuelo y simplemente decir, voy a orar por ti, que te sientas bien, y te vas corriendo, ¿no? Y no tiene sentido. Deberíamos meditar más seguido, mis hermanos, en los consuelos que nos trae el Señor. Otra de las cosas que dice Pablo es el consuelo de amor, ¿verdad? Una de las cosas que debería consolarnos, mis hermanos, es el amor, y particularmente el amor de Dios. Particularmente el amor de Dios. Y es una de las cosas en las que más deberíamos pensar. Imagínate que tienes, no sé, una cantidad de dinero, inviertes en un negocio determinado. No hay ejemplo perfecto, pero espero que se sienta de sentido. Inviertes una cantidad fuerte de dinero en ese negocio, qué sé yo, que es el 80% de lo que tienes, digamos, ¿sí? Inviertes ese dinero y el negocio fracasa. Fracasa totalmente. Perdiste toda esa cantidad de dinero que tenías. Pero, ¿cuánto te queda todavía de dinero? ¿Cómo estamos en geografía, hermano? Te queda un 20%, ¿no? O sea, ya he perdido todo esto, pero bueno, todavía me queda eso. Es decir, tu consuelo es lo que todavía te queda, ¿verdad? ¿No es cierto? Ves eso y te consuela todavía que esté ahí. Ok, ese es el mismo sentido que quiere dar el Señor. Nuestra tendencia cuando nos toca pasar las cosas de esta vida es buscar en verdad en qué consolarnos. El problema es que nos solemos consolar en las cosas incorrectas, mis hermanos. Y el Señor nos dice, y aquí en Pablo nos dice que deberíamos meditar en un consuelo en particular, el amor y el amor de Dios. Así como nos podemos consolar con ese dinerito que ha quedado, ¿cuánto más nos podemos consolar en el amor de Dios, que es tan grande e infinito? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, decimos, mira, estoy pasándola así, estoy sufriendo por esto, tengo incertidumbre en lo otro, y esto, pero tengo esto, el amor de Dios? Ese es el sentido al que está apelando Pablo. Recordar qué es lo que tenemos ahora, el amor de Dios. Y por cierto, pensar en el amor de Dios es pensar en muchísimas cosas. Una de las cosas que espero que el Señor nos esté mostrando a través de las prédicas y cuando lees tu Biblia es, mi hermano y hermana, que el Señor te ama. Si yo te pregunto, ¿crees que Cristo te ama? ¿Crees que Dios te ama? Espero que sea un amén rotundo. Pero deberíamos empezar con saber que Él nos ama. Ahora, el detalle es que ¿cómo sabes que Dios te ama? Habría que pensar en eso también, ¿no? A los casados, hermanos casados, si yo les pregunto, ¿cómo saben que vuestras esposas las aman? ¿Qué dirían ustedes? Como no hay muchos casados, he puesto un aprieto terrible a mi hermano Nico. Pero para su suerte esa es una prédica en la que no tiene que participar, ¿ven? Entonces, ¿cómo me amas? ¿Cómo me amas? Amén. Bueno, tendrán que ver algunas cosas que les lleven a decir que las ama, ¿no? Me tiene paciencia. Amén, hermana. Amén. Que les he puesto un problema. Okay. No, por ejemplo, nuestra hermana dirá que el hermano Nico dirá, bueno, mi esposita me tiene paciencia, o tiene este gesto, siempre me lleva la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Cosas específicas que tú puedes decir, wow, sí, en verdad me ama. Y cuando se casen, hermanos, van a ver la paciencia de Dios a través de la paciencia de vuestras espositas. Amén. Y viceversa. Procuremos que en nosotros, nuestras esposas, vean la paciencia de Dios. Amén, hermanos varones. Dice, hermano, esta prédica va a terminar aquí si siguen con esa actividad. Amén, hermanos varones. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Y bueno, algunos dirán, mira, me ha dado tales bendiciones, me ha permitido salir de tantos problemas. Y es cierto, y el amor de Dios aún se muestra ahí. Pero si vamos a lo más profundo, ¿en qué lugar? Si tú lees la Biblia, hay una parte de la Biblia en la que se muestra
el amor de Dios desplegado en su máximo esplendor. La cruz de Cristo. Si tú quieres ver el amor de Dios, mira esa cruz. Si tú quieres ver, si hay momentos en los que dudes del amor de Dios hacia ti, mira esa cruz. Mira a Jesucristo sangrando, siendo golpeado, siendo humillado, siendo abofeteado por amor a ti. Siendo crucificado, agonizando, callando, sufriendo por ti. Esa es la muestra de amor. Si hay algún momento en el que dudes del amor de Dios, por favor, para quitarte esa necedad, levanta tu mirada y mira la cruz. Porque el amor de Dios no se mide tanto por las circunstancias que está pasando. Y aún Él es fiel en medio de sus circunstancias. Pero su máximo amor se despliega en Cristo, en esa cruz. Ahí donde Él fue humillado, ahí donde fue pisoteado, por amor a nosotros. Así que una de las cosas que Pablo nos recuerda que debería consolarnos es el amor de Dios. Nuevamente, tengo este problema, tengo esto, tengo otro, he tomado malas decisiones, qué sé yo, pero este es mi consuelo, Dios me ama. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, nos decimos eso a nosotros mismos? Nos consolamos con el hecho de saber que somos amados por Dios. Otra de las cosas que dice Pablo otra de las posesiones que dice Pablo que tenemos es que la comunión del Espíritu. Una de las cosas que Pablo dice es que hay algo que nos une a nosotros. Y no solamente es una creencia, es un mismo espíritu, ¿no? Es decir, lo que nos une, mis hermanos, no es simplemente un compañerismo humano. Tú tienes que ser consciente cada vez que tú vas a tu iglesia, tienes que ser consciente que hay algo que te une, algo muy fuerte que te une a tus demás hermanos. Y las Escrituras lo dicen como hay una comunión en el Espíritu, ¿no? Así que la comunión del Espíritu, mis hermanos, es objetiva. No es un sentimiento, es un hecho espiritual que une al cuerpo. Los que tienen hermanos, ¿cuántas personas aquí tienen hermanos? Hermanos de sangre. Hermanos de sangre, o sea, hermanos de papá y mamá. Varones o mujeres, no importa. Gracias por la verdad. Ahora todos levantaron la mano. Amén. ¿Alguna vez han discutido con vuestros hermanos? No les creo. Ok. ¿Alguna vez dentro de todas esas discusiones se les ha pasado por la mente decir, ya este nunca va a ser mi hermano? O sea, ¿han pensado, pueden deshermanizarse de sus hermanos? No pueden. Puedes quitarle la palabra, puedes renegar contra él, qué sé yo, pero sigue siendo tu hermano. Punto. Pero sigue siendo tu hermano. Del mismo modo, las Escrituras dicen que hay algo que nos une. Por eso nos llamamos hermanos. No sé si nos hemos puesto a pensar, ¿por qué nos llamamos hermanos? ¿Porque suena bonito, hermano? Porque tenemos un mismo Padre. Y hay algo más grande que el compañerismo simple que nos une. Es el mismo Espíritu. Nuevamente, todas estas cosas Pablo las está recordando con un propósito en particular. Que busquemos la unidad. Que busquemos la unidad. Noten, mis hermanos, no simplemente la idea es no se peleen, esténse tranquilos, que la idea es que recordemos todas estas cosas para que de manera deliberada e intencional busquemos una unidad como iglesia. Entonces Pablo dice, otra de las cosas que tienen es la comunión del Espíritu. Y regresando a mi punto, la comunión del Espíritu es objetiva, no es un sentimiento. No se trata de que, ay, qué lindo, ahora siento que eres mi hermana. No, ahora no, porque me trataste mal y me miraste mal. No, contigo no. No se trata, no es así, mis hermanos. Es algo objetivo, es algo que el Señor dice que ya existe en nosotros. Y otra de las cosas que dicen las Escrituras es si hay algún afecto entrañable y misericordia, ¿no? Y acá es importante notar que el amor y la unidad de la iglesia, para el amor y la unidad de la iglesia, también hay un componente emocional.
Es decir, no somos robots que simplemente buscamos la unidad porque es lo correcto, porque es lo que debe ser. Debe haber una carga emocional, para ser sincero, ¿no? Entonces, si les conté la vez de alguna vez escuché de alguien que se acercó a una hermana y le dice, mira hermana, quiero pedirte perdón porque la Biblia dice que te pida perdón. Y como la Biblia dice, aquí estoy. ¿Notan cuál es el problema ahí? ¿Me dejo entender? Técnicamente está bien, pero nosotros sabemos que algo está súper mal. Hay un componente emocional. No solamente nuestro corazón decir, ya debe haber unidad de la iglesia, buscaré la unidad de la iglesia, ¿qué voy a hacer? Debería haber un componente emocional. Es decir, deberíamos llegar al punto de decir, wow, Señor, son mis hermanos. Son mis hermanos. Ayúdame, Señor, a amarlos de corazón. Ayúdame no solamente a estar de manera mecánica en la iglesia, sino de verdad que hay ese componente de entrañar. Miren cómo lo dice acá, un afecto entrañable. Entrañable, que da a entender que viene de las entrañas, de lo más profundo de ti. No es un afecto seco, no es un afecto político, ¿no? Querido hermano, ¿cómo estás, amado hermano? Que la paz del Señor. Es algo profundo, es algo que viene de las entrañas. Y noten, mis hermanos, entonces las Escrituras nos muestran que debemos buscar esa unidad de todo corazón. De todo corazón. Intelectual, doctrinal y aún emocionalmente. El Señor pide que entreguemos nuestro corazón por nuestros hermanos. Y nuevamente, para que no haya un malentendido, ni siquiera es una petición, dice que es algo que ya tenemos. Un afecto entrañable y misericordia. Porque los creyentes han experimentado, ¿qué cosa? La ternura de Dios. Si es que te pones un ratito a pensar cómo Dios trata con tu vida, cuánta paciencia te tiene Dios. Hay una palabra que explica demasiado bien cómo Dios procede contigo. ¿Saben cuál es esa palabra? Ternura. Él nos habla, Él nos ama con tierno amor. Mientras más medites en cómo el Señor obra en tu vida, cuánta paciencia te tiene, cuánto te incomoda, incluso cuántas circunstancias difíciles pone, te vas a dar cuenta que lo hace porque te ama. Y te vas a dar cuenta cuán tierno es el amor, cuánta ternura hay en el amor del Señor. Y como nosotros experimentamos esa ternura y ese amor, nosotros vamos a dar esa ternura y ese amor a los demás. Nuevamente, todas estas cosas son expuestas por Pablo, ¿para qué? Para mostrarles la necesidad de la unidad de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pablo viene diciendo, ya han recibido todo esto de Dios, ¿sí? Pablo empieza diciendo lo que ya tienen. Y la idea es, ustedes tienen esto de Dios, ahora vivan a la altura de lo que han recibido, ¿no? La unidad de la iglesia, mis hermanos, no es un esfuerzo artificial. No es un esfuerzo artificial. Debería ser la respuesta natural a las cosas que ya tenemos. La palabra de Dios, particularmente en el libro de Filipenses, nos recuerda hasta el cansancio. La manera en la que lo articula nos recuerda hasta el cansancio en recordarnos quiénes somos en primer lugar en Cristo. No solo quiénes somos, qué cosa ya tenemos en Él para mandarnos a hacer algo. Entonces, Pablo es intencional en decir específicamente todas estas cosas. Es decir, Pablo no simplemente dice, miren, Dios los ama y ahora simplemente ámense nada más. Y aún eso tiene una gran profundidad. Pablo está siendo más específico, está hablando sobre el consuelo en Cristo, el consuelo en el amor, la comunión del Espíritu. Pablo les está diciendo todas estas cosas, mis hermanos, por algo sumamente importante. Lo que creemos acerca de Dios determina cómo vivimos, siempre. Tú vives de acuerdo a lo que crees de Dios. Tú vives de acuerdo a lo que crees de Dios. Pablo no pide unidad sin antes recordar quién es Cristo, qué ha hecho, qué hemos recibido de Él. Así que las verdades espirituales que estamos viviendo ahorita deberían producir comportamientos que vamos a verlo, comportamientos prácticos que vamos a ver en el versículo número 2.
comportamientos prácticos, ¿no? Si he recibido el consuelo de Cristo, entonces yo voy a consolar a mis hermanos. Es imposible, hermanos, no haber recibido algo de Dios y no darlo después. Si he recibido el amor de Dios, voy a tratar a los demás con ese mismo amor. Si comparto la comunión del Espíritu, entonces la división no tiene sentido. Si he recibido misericordia de Dios, entonces voy a tratar con misericordia a los demás. Recuerden, mis amados hermanos, lo que Dios ya hizo en mí, cambia cómo respondo a los problemas. Lo quiero repetir. Lo que Dios ya hizo en mí cambia cómo voy a responder a los problemas. El Señor nos muestra sus verdades para que nosotros podamos enfrentar las cosas que nos toquen enfrentar con base en esas verdades. Pero ¿saben cuál es el problema, mis hermanos? Muchas veces, en lugar de abrazar esa verdad, preferimos abrazar las mentiras. El problema es que muchas veces, hermanos, no vivimos de acuerdo a las verdades que Dios dice que somos, sino vivimos según las mentiras de nuestra carne, las mentiras de nuestras emociones o las mentiras aún que el enemigo nos susurra. Y hay un problema grande cuando dejas de creerle a Dios y empiezas a creer en el enemigo. O en las mentiras, ¿no? En las mentiras, mejor dicho, perdón. Cuando empezamos a creer en las mentiras, mis hermanos, actuamos de manera contraria al Evangelio. Vamos a poner unos ejemplos, mis hermanos. La palabra de Dios dice que Él nos muestra que Él nos ha consolado. Nuevamente, aquí dice, ¿no? Si hay alguna consolación o algún consuelo en Cristo, nos muestra que Él nos ha consolado. Pero si tú, ¿qué pasa si ignoras esta verdad? ¿Qué pasa si ignoras el hecho de que Dios te ha consolado? Vas a empezar a abrazar una mentira. Y vas a abrazar la mentira que dice, estoy solo, nadie me entiende. Y cuando tú abrazas esa mentira, eso va a producir acciones también. ¿Cuál va a ser el resultado? Me aíslo, trato con frialdad a los demás, no busco unidad. Notan, mis hermanos, cuán impactante es, cuán de impacto es abrazar las verdades de Dios o abrazar las mentiras. Te van a llevar a puntos muy distintos. Otra de las cosas que nos muestra en el versículo 1, Él nos muestra que somos amados por Dios. Y nuevamente, ¿qué pasa cuando olvidas que eres amado por Dios? ¿Qué pasa si olvidas esa verdad, la verdad de que eres amado por Dios? Del mismo modo vas a empezar a abrazar una mentira. Y vas a abrazar la mentira de que necesito ser amado por los demás. Necesito que los demás me aprueben. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de una persona que olvida que es amada por Dios? Va a empezar a ofenderse fácilmente por los demás. ¿Por qué? Es una persona que busca la aprobación de los demás. Como no tiene la aprobación de Dios, busca la aprobación de los demás. Y cuando encuentra el mínimo rastro de desaprobación de los demás, es una persona que se ofende rápidamente, que se frustra rápidamente si ve un indicio de alguien que lo desaprueba. O en el otro extremo, es una persona que compite. No sé si me explico. Es una persona que está en la iglesia, que es amable, pero ve a los demás hermanos como su competencia, ¿no? Oye, ese hermano está explicando un poquito mejor que yo. Voy a esforzarme para destacar un poco más. ¿Me dejo entender? O tener celos entre nosotros. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazando una mentira. Nuevamente, yo lo que quiero mostrar esta mañana, mis hermanos, es cuán impactante va a ser para nosotros abrazar las verdades de Dios o abrazar las mentiras de nuestras emociones o las mentiras que podemos encontrar por todo lado. ¿Qué pasa si olvidamos que estamos unidos al Espíritu? ¿Qué pasa si olvidamos que estoy unido al Espíritu con mis hermanos? Vas a abrazar una mentira. Nuevamente, no solamente vas a olvidarte de esa verdad, vas a abrazar una mentira. Ese es el problema. El problema de ignorar una verdad de Dios, mis hermanos, es que en lugar de eso no es que no ocurre nada. Vas a abrazar una mentira en automático. Cuando tú olvidas que estás unido al Espíritu con tus hermanos, vas a abrazar la siguiente mentira.
Mis preferencias son más importantes que la unidad. Mis preferencias son más importantes. ¿Y cuál es el resultado? Peleas por detalles, críticas y lo peor de todo, una división silenciosa, ¿no? Una división silenciosa. Y finalmente podemos olvidar la siguiente verdad: he recibido misericordia abundante de Dios. ¿Qué pasa cuando olvidamos la misericordia de Dios, mis hermanos? Nuevamente, en lugar, si lo olvidamos, vamos a abrazar una mentira. ¿Saben qué mentira vamos a abrazar? La mentira que dice: los demás deben tratarme como yo quiero y yo no voy a tolerar fallas. Los demás tienen que tratarme de una manera determinada. Tengo que buscar que la gente me respete. Porque si no me respetan, ahí van a saber quién soy. Ese es el problema con olvidar las misericordias de Dios. Cuando tú estás luchando demasiado por cuidar tu buen nombre, tienes que recordar que es un indicio peligroso. Porque si hemos recibido misericordia abundante de Dios, vamos a dar misericordia también a los demás hermanos. ¿Cuál es el problema con olvidar esta verdad? Los resultados. Cuando tú abrazas el hecho de que todos tienen que respetarte y punto, te vas a volver alguien duro, impaciente, crítico, rencoroso, y rencoroso aún por pequeñas ofensas. Noten, mis hermanos, cuán impactante va a ser y determinante es para tu vida o abrazar las verdades de Dios o ignorarlas. Insisto, porque ignorar las verdades de Dios no solamente es olvidar algo, es abrazar una mentira. Y es por eso que necesitamos recordarnos. Y Pablo empieza recordándoles nuevamente qué es lo que ya tienen, cuáles son las verdades que nos gobiernan ya. Entonces, dicho eso, mis amados hermanos, Pablo ahora sí empieza a lo que quiere llegar con este recuerdo. Vamos al versículo número 2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Verdad? Pablo está buscando que la iglesia que haya una unidad en la iglesia. Pero antes quisiera que nos fijemos en un detalle interesante. Pablo en el versículo número 2 dice: completad mi gozo, ¿verdad? Completad mi gozo. Es un pequeño paréntesis en el que Pablo no habla sobre la iglesia en general, ni sobre el evangelio en general. Tenemos un pequeño paréntesis en el que Pablo está hablando de él. ¿Y qué está pidiendo Pablo para él? Completen mi gozo. Y lo interesante es esto. Él dice, para que Pablo sienta ese gozo completo, bueno, en primer lugar, si dice complete mi gozo, implica que hay algo que está incompleto, ¿verdad? ¿Por qué incompleto? Pablo sabe que hay una iglesia saludable, sana, y eso es de gozo para Pablo, pero al mismo tiempo sabe que está empezando a haber tensiones, divisiones, tensiones entre ellos. Entonces Pablo les dice: hermanos, ya son una iglesia, ya son salvos por el Señor, ahora completen mi gozo, sean unidos. Pero el pequeño paréntesis es que Pablo pide por él. No está diciendo, por favor, para que el Señor esté bien, o para la gloria de Dios, que también son verdades. Él hace una pausa y dice: para mi gozo. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? La unidad de la iglesia, y no lo solemos ver así, la unidad de la iglesia es una fuente especial de gozo pastoral. Yo sé que, no sé si lo primero que piensen ustedes es en el gozo de vuestro pastor, ¿no es cierto? Pero te animo a recordar que tu pastor también es un ser humano. Tu pastor también es una oveja. Tu pastor también se frustra con tus caídas y se goza con tus victorias. Y es bíblico buscar aún el gozo de tu pastor, en el buen sentido de la palabra, desde luego, en el sentido bíblico de la palabra, por supuesto. Pero a veces olvidamos que la unidad de la iglesia, mis hermanos, es una fuente especial de gozo pastoral. ¿Por qué? Porque una iglesia unida demuestra que el evangelio está dando un fruto real. Una iglesia que realmente está unida muestra que realmente hay un fruto real.
Y es una de las experiencias más gozosas para un pastor, para ser sincero. Ok, pero vamos a ir a la parte más grande de este versículo. La unidad que busca Pablo. Miren cómo lo dice. Lo dice de diferentes maneras para buscar la unidad. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿no? O lo que en otras palabras es un solo ánimo. Y lo último que dice es sintiendo una misma cosa, ¿no? En otras palabras, ¿qué es la unidad, mis hermanos? ¿Qué es la unidad? La unanimidad o unidad es tener todos juntos una misma dirección, una misma misión. Y esa misma dirección y esa misma visión es el Evangelio. Es el Evangelio. Porque podemos estar unánimes en cosas equivocadas. Es decir, podríamos estar unánimes en decir, miren hermanos, hay que llenar la iglesia. Entonces tráiganlos, engáñenles, díganles que hay una fiesta, aunque sea, y que vengan y ya pues les sorprendemos, que es de Dios, ya está. La cosa es que tenemos que llenar este lugar. ¿Me dejo entender? Entonces la unidad es más una unidad para otras cosas que la unidad en el Evangelio. Y lo vengo repitiendo porque es necesario. ¿Qué es lo que une a tu iglesia? Hay iglesias que están unidas por actividades, hay iglesias que están unidas por cualquier otra cosa, por intereses personales. Hay iglesias que están unidas por cualquier cosa, menos por lo que deberían estar unidas, por el Evangelio. Hay iglesias en las que todos se llevan bien, todos son amables, todos son cordiales. Hermanita, ¿qué tal? Genial, bacán. Pero al final no hay unidad. No hay unidad real. Es decir, ¿qué es lo que realmente te une? Debería ser el Evangelio. Pequeño paréntesis, y eso debería aplicar también en tu matrimonio. Futuro hermano casado, futura hermana casada. ¿Qué es lo que une vuestro matrimonio? ¿Han escuchado esa palabra triste de los matrimonios? Nos une la costumbre, ¿no? Lo que debería unirnos es el Evangelio también. Es recordar el amor de Cristo, es recordar las profundidades de por qué estás unido a tu pareja. Pequeño paréntesis. La unanimidad de la iglesia. Vamos a volver a la unanimidad de la iglesia. Que esa misma dirección y esa misma visión sea el Evangelio. Entonces, el reto está aquí, mis hermanos. Amén. Pablo ya nos ha convencido. Tenemos todos juntos que estar con la misma visión, la misma mentalidad, el Evangelio. El reto es el siguiente. ¿Cómo logras esa unidad? Miren aquí la dificultad. ¿Todos aquí pensamos exactamente lo mismo, mis hermanos? Absolutamente no. Aún en una sola familia, ¿verdad? No todos piensan igual, ¿verdad? Ahora, la forma en la que nos acercamos a las Escrituras también están condicionadas muchas veces, están condicionadas por las cosas que hemos pasado. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, ¿no? Hay una parte en la que la Biblia dice de Cristo, ¿no? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Y esa persona estaba frustrada. ¿Cómo le van a decir a Jesucristo, ¿verdad? Claro, porque por su trasfondo, por su contexto, decir a una persona es algo totalmente despectivo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ahora necesitamos el contexto, entender cómo ellos se referían para entender a lo que querían ir. Cada vez que, a lo que quiero llegar, cada vez que nos acercamos a las Escrituras, tenemos que saber que las Escrituras es la palabra de Dios, es inerrante, es la máxima autoridad, es la verdad. Pero las personas que leen la Biblia son personas que vienen con todo un trasfondo para leerla. Es decir, cada uno de nosotros viene condicionado con un trasfondo detrás para leer la Biblia. ¿Me dejo entender? ¿Por qué lo digo? Porque Pablo está diciendo que sintamos lo mismo, tengamos el mismo amor y sintamos una misma cosa. ¿Notan el desafío, mis hermanos? Todos somos tan distintos y tan diferentes. ¿Cómo podemos encontrar esa unidad? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo podemos buscar ese mismo sentir, ese mismo amor? Y hay algunas indicaciones en cómo poder buscarlo y con madurez. En primer lugar, tenemos que recordar, mis hermanos, que no hay unidad real si no creemos lo mismo sobre Cristo.
Por supuesto, estamos juntos con la imagen, con la misma dirección, el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Habla sobre un Cristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿sobre qué Cristo estamos hablando? No hay unidad real en una iglesia si no creemos todos lo mismo sobre Cristo. Vamos a segunda de Juan, por favor, mis hermanos. Ahí a la vuelta de Filipenses. ¿Estén ustedes en Filipenses? Vamos a segunda de Juan. Permítanme un segundo, por favor. Sí. Segunda de Juan 6, parece, sí. Vamos a leerlo del 5 al 7. Esta carta tan cortita nos dice algo tan profundo, mis hermanos. Segunda de Juan. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya tengan segunda de Juan. Miren lo que dice, versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Atención, aquí está el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Amén. Ahora, el detalle es, ¿cómo nos amamos? ¿Qué significa amarse bíblicamente? Versículo número 6. Y este es el amor. Genial, genial. Muchas gracias, apóstol Juan. Me vas a decir qué es el amor, ¿verdad? Perdón, me he emocionado. ¿Dónde estamos? Y este es el amor, versículo 6. Que andemos según sus mandamientos. Noten, hay una relación directa entre amar bíblicamente, amar realmente, con seguir sus mandamientos. Este es el amor, dice las Escrituras, que andemos en sus mandamientos, ¿verdad? Genial. ¿Qué mandamientos? ¿Qué dice ahí? Este es el mandamiento, que andéis en amor. Y parece un círculo, ¿no? Pero lo que nos está queriendo decir el apóstol en este pasaje es algo fundamental, mis hermanos. El amor y los mandamientos del Señor están directamente relacionados. Es decir, cuando las Escrituras dicen ámense los unos a los otros, nosotros solemos traducirlo más como un sentimiento, ¿no? Pero la palabra lo traduce más como algo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Ahora, miren cómo dice en el versículo número 7, mis hermanos, les habla directamente sobre personas que están torciendo las Escrituras. Y es más, torciendo la comprensión de quién es Cristo. En el versículo 6 nos habla del amor y en el versículo 7 nos habla sobre entender y comprender que estemos hablando del mismo Cristo. Miren acá, versículo número 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo, ¿verdad? ¿Estamos en el 7, mis hermanos? ¿Sí? Que no creen que hay en Cristo. ¿Eso dice? Miren, aquí está la sutileza del engaño. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y es el anticristo. Entonces, tenemos que creer aún en el mismo Cristo. Es decir, no basta en un sentido con decir creo en Cristo. Amén. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que la persona crea en el Cristo bíblico. En el Cristo bíblico. Tan es así que el apóstol dice que aún hay, miren estas personas en el versículo 7, ellos decían que creían en Cristo. Solamente que decían, bueno, solo que Cristo, por si acaso, no haya venido físicamente. Pequeño detalle. Y miren cómo lo maneja el apóstol. Versículo 10. Vamos a saltar al versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿verdad? ¿No es cierto? Tranquilos, porque es suficiente que dijo que cree en Cristo. ¿Qué dicen mis hermanos? No lo recibáis en casa ni digáis bienvenido. Así de duro y así de tajante. ¿Por qué? Porque hay cosas, mis hermanos, en los que no hay lugar a flexibilidad. Y una de esas cosas es definir y entender que estamos seguros que estamos entendiendo en el mismo Cristo. Si tienes una iglesia en la que cada uno entiende a Cristo a su manera, no tienes una unidad real. No podemos tener unidad real si no creemos lo mismo sobre Cristo. Y aquí es, mis hermanos, en donde nosotros necesitamos la sabiduría del Señor.
necesitamos distinguir que hay, en primer lugar, que todo tiene que ver con doctrina, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, la doctrina divide, ¿para qué hablamos de doctrina? La doctrina te hace mal. Ok, pero ¿qué dice Juan sobre esa doctrina? Versículo 9. Versículo 10, perdón. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, que es decir, enseñanza, no lo recibáis en casa. Duro, ¿no? Duro. Ni le digáis bienvenido. Todo tiene que ver con doctrina, todo tiene que ver con enseñanza. Y lo que nosotros tenemos que entender es, en primer lugar, eso. Lamentablemente hay muchas personas que dicen, no, la doctrina es mala, la doctrina es necesaria. Es necesaria. Cada vez que nosotros queremos definir algo, ya es doctrina. Cada vez si yo te pregunto, ¿cómo es el Cristo que tú crees? Bueno, yo creo en el Cristo que ha mandado Dios, el que ha muerto en una cruz, el que ha resucitado, y estás haciendo doctrina. Porque ya estás organizando una serie de ideas y las estás articulando. Todo es doctrina, porque todo es un conjunto de enseñanzas. Pero aquí viene el tema, mis hermanos. Tenemos que entender que hay doctrinas primarias, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Las doctrinas primarias son esenciales para que una persona sea considerada, para que podamos decir con total tranquilidad que una persona es cristiana, ¿sí? La Trinidad, la deidad y la humanidad de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, todas estas cosas son de suma importancia, de suma importancia. Es decir, si hay una persona que dice, genial, creo en Cristo, pero no creo en la Trinidad, es algo en el que no puede haber flexibilidad. No hay una verdadera unidad si no estamos en la misma línea. Pero también hay doctrinas secundarias. El bautismo, el gobierno de la iglesia, el rol de hombres y mujeres de la iglesia. Ahora, no se dejen engañar, por favor, por el término. Son doctrinas secundarias porque no tienen que ver con la salvación. Con la salvación directamente, ¿no? Es decir, si yo no creo en la pluralidad de ancianos, ¿eso va a hacer que yo no sea salvo, por ejemplo? No, ¿verdad? Pero sí son sumamente importantes para cómo caminamos como iglesia. Sumamente importante. Entonces, las doctrinas secundarias no son necesarias para la salvación, pero son sumamente necesarias para que andemos juntos como iglesia, hermanos. Y ahí es donde necesitamos tener discernimiento y amor al mismo tiempo. Y lo dije, me parece, hace un par de semanas o la semana pasada. Cuando un cristiano no comparte las doctrinas secundarias que su iglesia practica, lo tengo que decir, no es sabio quedarse. Yo no estoy diciendo que esa persona no sea creyente, por si acaso. Pero el reto aquí es cómo andamos juntos. Cómo andamos juntos como iglesia, mis hermanos. Y una iglesia en la que no están de acuerdo en ciertas cosas básicas, no va a caminar junta. Va a ser imposible e insostenible, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú tienes personas que creen en una misma iglesia, que creen que Dios salva según su soberanía? Y tienes otro grupo de personas que dicen, no, Dios puede dar la oportunidad de elegir a las personas. ¿Me dejo entender? ¿Podrán convivir juntos? ¿Podrán andar en unidad juntos? Va a ser imposible. Y para las personas que han estado en iglesias en las que han visto que se conviven dos, la única forma es que haya una unidad artificial, ¿no? Es decir, no hay una unidad real. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Cualquiera de estas dos posiciones, posición A o posición B, ¿eso implica que uno de los dos no sea salvo? Por supuesto que no. Lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es cómo andamos juntos como iglesia. ¿Me dejo entender? Es ahí donde necesitamos la sabiduría del Señor y el criterio para andar juntos, ¿no? Entonces, mis hermanos, solo el evangelio de la humillación de Cristo hace posible la unidad de la iglesia. Y antes de terminar, quisiera hacerles algunas preguntas para reflexionar. En primer lugar, hemos visto, el apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo, ¿sí? Así que la pregunta es la siguiente. ¿Qué mentira acerca de mí mismo, o de mis hermanos, o de Dios, estoy abrazando que me impide vivir según sus verdades?
¿Qué mentiras he estado abrazando durante todo este tiempo? Detrás de un hábito pecaminoso siempre hay una mentira arraigada. Acuérdense, mis hermanos. Y muchas veces queremos eliminar el hábito sin eliminar la mentira que hay detrás de ese mal hábito pecaminoso. Así que ese es el desafío. ¿Qué mentira estoy abrazando? ¿Qué mentira sobre Dios? ¿Qué mentira sobre mí? ¿O qué mentira sobre mis hermanos estoy abrazando? En segundo lugar, ¿estoy dispuesto a comprometerme sinceramente a caminar con mi iglesia según sus convicciones bíblicas? Y esta es una pregunta sumamente importante. ¿Estoy dispuesto a comprometerme sinceramente a caminar con mi iglesia según las convicciones bíblicas que hemos adoptado? Y por último, ¿estoy evaluando las enseñanzas de mi iglesia con una actitud humilde y bíblica? Es decir, que acompañes y te comprometas con tu iglesia no significa que vas a seguir todo ciegamente. Siempre tienes que estar viendo si lo que están enseñando va acorde a las Escrituras, ¿no? Dos preguntas para reflexionar, mis hermanos. Entonces, que la palabra del Señor nos haya hablado el día de hoy. En primer lugar, recordemos qué cosas tenemos en el Señor. Todas estas cosas, su amor, su consuelo, recordar que todos somos parte del mismo Espíritu. Y en segundo lugar, recordar que debemos ser intencionales en buscar la unidad de la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo para exponer tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder acá reunirnos, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos acuerdes, que nos permitas recordar quiénes somos en ti y que podamos buscar, Señor, con gozo la comunión de tu cuerpo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.